Hermanos, bienvenidos a nuestra nueva serie de sermones que se titula Las Doctrinas de la Gracia. Las Doctrinas de la Gracia. A continuación vamos a ver cómo también pueden ser conocidas esta serie de doctrinas. Y quizá muchos se preguntarán por qué analizamos esto. Bueno, porque primero estamos en esta temporada de la Semana de la Reforma o el mes de la Reforma, que es el mes de octubre. Para nosotros los cristianos reformados es una fecha bastante especial que nos sirve para reflexionar acerca de las doctrinas importantes para nosotros. ¿Y por qué mencionamos esto? Bien, creemos, mis amados, que el creyente que no se afirma en su fe es una persona que puede caer en diversos errores, en diversas liviandades, en diversas desviaciones, y puede ser presa de cualquier viento de doctrina que mencionan las escrituras están a nuestro alrededor. Recordemos que la doctrina no tiene que ver únicamente con el conocimiento, sino que la idea de la doctrina, amados, es que pueda estar enraizada en nuestra vida cristiana, para que así nosotros sepamos cómo orar, cómo pensar, cómo actuar en nuestro día a día. La doctrina es más que solamente un conocimiento, nos ayuda a ser excelentes cristianos. Y la Biblia abunda en referencias que nos exhortan a la enseñanza de la Escritura, a la enseñanza de la doctrina. Por ejemplo, Jesús, cuando se despedía de sus apóstoles en la Gran Comisión, hizo la siguiente encomienda. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observe usted, amado hermano, que hay un énfasis en el enseñar las cosas que Jesús nos ha mandado. Y esto se replica incluso en la primera práctica de los primeros cristianos. Cuando nos narra Hechos, capítulo 2, versículo 42, lo siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera, hermanos, que no solamente la iglesia se reúne para orar o se reúne para compartir el pan, sino también se reúne para compartir la doctrina. Cuando Pablo instruye a Tito y a Timoteo, también les hace... Bien, cuando Pablo instruye a Tito y a Timoteo que enseñen la doctrina, les dice lo siguiente. A Tito le dice lo siguiente, le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Perdón, estaba leyendo otra cita, dice Tito 2.1, pero tú habla de lo que haya de acuerdo con la sana doctrina. A Timoteo, Pablo le escribe también en la misma manera. Le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuevamente tenemos el énfasis de la enseñanza de la doctrina hacia Pablo y Timoteo, hacia Tito y Timoteo, quienes eran jóvenes pastores, para que a su vez enseñaran la doctrina a sus iglesias. Y hay varios documentos primitivos que también tenemos esta información. Por ejemplo, la Didache, un texto atribuido a los primeros cristianos. Se piensa que este libro fue escrito alrededor entre el año 100 al año 150. Es muy cercano incluso al libro de Apocalipsis, que se escribe aproximadamente en el año 92. En el año 100 es probable que la Didache, algunos piensan que incluso es entre el año 90 por allí que se escribe la Didache, que también se conoce como los dichos de los apóstoles. Y la Didache en su capítulo 4, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Ten cuidado, dice, que nadie pueda alejarte del camino de la doctrina, porque tales enseñanzas no serían agradables a Dios. Si pudieses llevar todo yugo del Señor, serás perfecto, si no haz lo que pudieres. Así pues, hermanos, vemos que la doctrina es algo esencial para la vida de la iglesia. Y por eso, de vez en cuando, nosotros cuando analizamos algunos sermones, por ejemplo, que tienen que ver con ciertos temas, como analizamos apenas
el tema de la iglesia a través de diversos relatos. Ustedes saben que también hemos visto algunos sermones con respecto a ciertos libros de la Biblia, cartas, epístolas. Bien, también es necesario que versemos acerca de la doctrina. Y por eso, mis amados, es que vamos a analizar estas llamadas doctrinas de la gracia, las cuales, hermanos, tenemos que mencionar que proceden de una reflexión muy concienzuda respecto a la Biblia. Y esta mañana vamos a analizar brevemente en las razones que dieron origen a la formulación de estas doctrinas. No que éstas hayan sido descubiertas en un determinado momento, porque estas doctrinas están en la Biblia, pero de alguna forma vamos a decir que comenzaron a ser enseñadas con mayor ímpetu, con mayor énfasis, debido a ciertas distorsiones que se dieron en los tiempos previos de la Reforma. Para eso, hermanos, vamos a orar. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a pedirle su dirección. Oramos. Señor, en el nombre de Cristo, pedimos tu intervención en nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, Señor, de toda distracción, que uses, Señor, nuestro entendimiento para poder capturar todo lo que tu palabra nos va a enseñar en esta mañana y que esto sirva de bendición y de edificación a toda tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, quisimos comenzar, amados, esta reflexión de las Escrituras o esta reflexión de las doctrinas en la doctrina de la soberanía. Creemos que tenemos un Dios soberano porque usa la historia para sus propósitos. Esto, mis amados, se halla en un bosquejo que ha estado disponible para toda la iglesia. Lo mandamos por WhatsApp todos los sábados en la tarde, casi noche. Enviamos este bosquejo, pero también está disponible para aquel que quiera descargarlo en la descripción de este video, en la descripción de nuestra transmisión. Queremos y nos interesa que la iglesia vaya haciendo sus anotaciones, aprendiendo, vaya quizá, ¿por qué no?, replicando, poder hacer algunas preguntas directas al pastor y quizá expresar o su desacuerdo o a lo mejor algún ajuste. Yo aprecio cuando hay hermanos que de repente me llaman y me dicen, pastor, se equivocó en este punto, se equivocó en esta palabra, se equivocó en esta diapositiva donde escribió con este error de ortografía. Bueno, no somos perfectos, hermanos, y la iglesia siempre nos alimenta también para que podamos ser eficaces en la transmisión del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué decimos que Dios es un soberano y usa la historia para sus propósitos? Bien, quise meditar brevemente en el capítulo 46 de Isaías. Isaías capítulo 46 nos enseña un principio bastante importante para nuestro aprendizaje el día de hoy. Pero antes tenemos que recordar en qué contexto se desarrolla el texto de Isaías, el capítulo 46. Algunos de ustedes ya saben, porque hemos explicado esto en otros sermones, que Isaías generalmente se divide en tres grandes partes. La primera parte se le conoce como el Isaías, o el primer Isaías, o a veces se le conoce como el Isaías primitivo. Algunas personas mencionan esto para tratar de identificar, porque se cree que Isaías fue escrito por tres autores diferentes, pero que posiblemente o tenían un mismo nombre o procedían de una misma escuela profética. Esto, reitero, lo hemos explicado en otros sermones. Baste decir por ahora, mis amados, que el primer Isaías abarca de los capítulos 1 al 39. Y la característica de este periodo o de estos capítulos es que están escritos en el tiempo en el que Judá sigue siendo un reino. Estamos hablando alrededor del año, como dice el texto en el capítulo 6, en que muere Usías, el rey, y se va desarrollando hasta Ezequías, ese gran rey que resistió la invasión asiria. Pero el segundo Isaías, que se le conoce como el Deutero Isaías, desarrolla su profecía del capítulo 40 al 55, lo desarrolla justo en el momento del exilio babilónico. Ustedes saben que en la historia de la Biblia, los judíos fueron sometidos por Babilonia y la mayoría
fueron llevados a ese país para vivir allí en el extranjero. Esto, reitero, mis amados, lo hemos compartido en otras ocasiones. Entonces, Isaías se ubica dentro de este contexto del exilio. Pero antes de llegar al exilio, tenemos que recordar por un momento que muchos judíos tenían el pensamiento de que Babilonia no iba a triunfar. Babilonia no iba a prosperar con respecto a sus planes de intervención, de invasión. Muchos creían incluso que Dios iba a intervenir directamente para que Babilonia no lograra sus propósitos. Si usted lee con atención el texto en Jeremías, por ejemplo, se va a dar cuenta que surgen por allí algunos profetas, falsos profetas, que empiezan a dar esperanza al pueblo. Y le dicen al pueblo que no se preocupen, que Babilonia no va a triunfar, que Babilonia va a retroceder, que Dios va a intervenir, y desafortunadamente tienen que enfrentarse a la triste realidad. Babilonia no solamente viene para invadir Jerusalén, sino que lo va a lograr. De hecho, Jeremías tiene el arduo trabajo, el difícil trabajo de decir esto a los judíos. Imagínense ustedes, una nación que espera con ansias la liberación, que le inyectan profecías falsas, por supuesto, de que Babilonia no va a triunfar. Y de repente viene Jeremías, este hombre sencillo, este hombre sensible, que se nos describe en las Escrituras como un hombre solitario, como un hombre que tiene un fervor por Dios, pero que también sufre por ese llamamiento. Y Jeremías tiene que decirles a los judíos la cruda verdad. Dice el capítulo 21, Jeremías 21, versículo 7. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia y la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá al filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Sin duda una profecía bastante cruda, bastante tremenda, porque pues a quien le gusta el escuchar que Dios básicamente está entregando a su pueblo amado, escogido, en manos de enemigos, y que para acabarla de amolar son paganos. Cuando uno escucha a Jeremías en este contexto, uno tendría que preguntarse, ¿es que acaso Dios se olvidó de su pueblo? ¿Es que acaso Dios no va a intervenir a favor del pueblo? ¿Acaso Dios no piensa hacer absolutamente nada? Y es ahí entonces en donde los judíos tienen que partir a Babilonia. Y en Babilonia, en esta época del exilio, se van a levantar varios profetas que van a augurar el regreso de los judíos a Jerusalén, que van a decir todo esto que aconteció en nuestro tiempo, todo esto que aconteció con los babilonios era parte del plan de Dios para que se cumpliese lo que Él había mandado y ordenado. De esta manera, el deutero Isaías y otros profetas enseñan a los judíos que Dios tuvo sus propósitos y que sus propósitos se cumplieron. Que el propósito era que Babilonia iba a invadir a Jerusalén para que los judíos se pudieran recuperar de todos sus pecados. Recordarán, cuando ustedes lean el libro de Crónicas y Reyes, podrán descubrir que los judíos tenían un grave problema con la idolatría, y una forma de acabar de tajo con eso, tristemente, fue el exilio. Y efectivamente, cuando los judíos van al exilio, cuando se enfrentan a esa nueva cultura idólatra, por supuesto, ellos tienen que permanecer fieles a Dios. Y es así como los judíos, vamos a utilizar una palabra, renacen para ahora tener una nueva fidelidad hacia Dios. Entonces, amados, no es que Nabucodonosor haya hecho sus planes y propósitos sin que Dios lo supiera. No es que a Dios le tomase por sorpresa la acción de estos hombres babilonios, sino que Dios lo tenía contemplado. Y Dios lo tenía tan contemplado que incluso el Señor
que usa a este hombre, Nabucodonosor, después le dice a su pueblo que se consuele. De hecho, el capítulo 40 de Isaías inicia: consolaos, consolaos. Una manera en la que Dios le habla al corazón de este pueblo afligido y les dice: el exilio está por terminar. Y en ese contexto se desarrolla el capítulo 46. ¿Dios se ha olvidado de su pueblo? La respuesta es no, no se ha olvidado de su pueblo. ¿Dios no piensa hacer nada? La respuesta es claro que sí, Dios piensa y está actuando en medio de estas circunstancias. ¿Dios se ha vuelto en contra de Judá? Por supuesto que no. Dios está presente en nuestra historia. Y esto, mis amados, incluye nuestro propio contexto y vamos a hacer una aplicación muy breve hacia nuestra vida. Hemos explicado a lo largo de esta pandemia que si acaso tomó por sorpresa a Dios, si acaso esto estaba fuera de los planes de Dios, y hemos comentado que debido a su soberanía creemos que Dios tenía contemplado esta pandemia. Y no solamente la tenía contemplada, sino que Dios va a usar esta pandemia para sus propósitos, y sus propósitos siempre son buenos. Posiblemente haya resultados que no nos gusten. Posiblemente haya cosas que nos desagraden. Pero hay algo del propósito divino que va a cumplirse con todas estas situaciones que no nos gustan. Esta mañana, despertando, me di cuenta con una triste noticia. Y la noticia de que un pastor muy querido por muchos en el pueblo presbiteriano, el pastor Moisés Brito, partió a la presencia del Señor. Un hombre humilde, trabajador, sencillo, que muchos aprendimos de él. Nos duele, porque el Señor permitió que nuestro hermano enfermara y partiera. El Señor tiene sus planes. Y aunque no nos gusten, mis amados, al final el Señor nos revelará lo que Él ha procedido, lo que Él ha determinado en cada acción. Y esa es la acción, ese es el pensamiento que el deutero Isaías quiere que los judíos tengan. Todo esto pasó por un propósito. Es doloroso, pero pasó por una razón. Y el tiempo se está viniendo para que ahora el pueblo de Judá regrese a Jerusalén. Y por eso escribe Isaías capítulo 46. Se postró Bel. Lea junto conmigo versículo 1 y 2. Dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Bien, Bel y Nebo, que son estas imágenes que yo tengo aquí a mi lado y que voy a pedir a Derek que por favor ponga en grande, eran las divinidades babilónicas. Usted puede ver del lado derecho se encuentra Nebo o Nabu, como usted le quiera llamar, y del lado izquierdo está el dios Bel. Cuando los babilonios entraron a Jerusalén, los babilonios creyeron que estos dos dioses les habían ayudado en la victoria contra los judíos y contra el Dios de los judíos, que era Jehová. De manera que Bel y Nebo se alzaban como los dioses triunfantes, como los dioses que habían logrado derrotar a ese Dios Jehová del que se hablaba. Había dividido el Mar Rojo para que los judíos, o los hebreos mejor dicho, atravesasen en seco. Pero ahora, dice el texto bíblico, estos dioses han caído, se han destronado. Y esto es una imagen para darnos a entender que todo el poderío babilónico está en decadencia. Lo que inició como un poderoso imperio, y si usted lee las crónicas o lee, me refiero a las crónicas históricas, si usted lee un poquito acerca de la historia universal antigua, se va a dar cuenta que Babilonia era un gran imperio, poderoso.
avasallante, invasivo, pero todo llegó a su fin. Dios tiene o no tiene todo bajo su control. Todos los historiadores llegan a sorprenderse, amados míos, cuando analizan la historia de Israel, porque se preguntan cómo es posible que los israelitas, siendo un pueblo tan pequeño, siendo un pueblo tan insignificante, hayan logrado sobrevivir al exilio con todo y sus ideas religiosas, cosa que no lograron otros pueblos. Cosa que algunos incluso han pugnado por ahí, por ejemplo, en que los palestinos actuales son descendientes directos de los filisteos. Pero no conservan la cultura, no conservan las divinidades, no siguen los principios de los filisteos. Puede ser que sean sus descendientes, así como cualquier mexicano pudiera decir que nosotros somos descendientes de los aztecas o de los mayas, de los tlaxcaltecas, pero no conservamos esa cultura. No creemos en Huitzilopochtli o en cualquier otro dios de aquel momento. Pero los judíos siguen creyendo en el Dios eterno, en el Dios que abrió las aguas, en el Dios que proveyó el maná, el Dios que acompañó al pueblo por 40 años en el desierto. Ese es el Dios en el que los judíos siguieron creyendo. Y por eso se maravillan. Y cuando preguntamos por qué, no cabe duda, mis amados, que es debido a la providencia y a la soberanía de Dios. Nada escapa a su control. Dios, mis amados, usa la historia para sus propósitos, nada lo estorba, nada lo toma por sorpresa, sino que al contrario, Dios usa las circunstancias, las personas, los elementos para cumplir sus propósitos. Y ese fue el caso de los judíos cuando fueron a Babilonia, y ese es el caso de muchas otras acciones que nosotros vemos a lo largo de nuestra propia historia. El texto sigue desarrollándose, versículo 13, en adelante, Isaías 46, 3 al 13, dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis si me igualáis, si me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana y valor de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios dice: mi gloria, mi voluntad será hecha. Haré lo que yo quiero. Nada estorba a Dios. Y por eso decimos con fe, mis amados, que Dios es el Dios de la historia, es el Dios soberano que usa la historia para sus propósitos. Ahora, ¿por qué mencionamos esto, hermanos? Y vamos avanzando a la segunda parte de nuestro sermón, porque nuestro sermón consta en este momento de 2 puntos solamente. Bien, tenemos que reflexionar, hermanos, en torno también a nosotros mismos y a nuestro propio pasado. Cuando el texto nos dice en el versículo 9, Isaías 46, 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Nos invita a que también nosotros reflexionemos en nuestra propia historia y en nuestra propia antigüedad.
Y es aquí donde conocemos la soberanía de Dios, no solamente en el texto bíblico, sino en nuestra historia. Y quiero, por favor, cuando hablo de nuestra historia, estoy hablando de nuestra historia como pueblo cristiano, presbiteriano, reformado. Sé que quizá usted querrá hacer una aplicación personal y puede hacerla, porque de hecho la Biblia también funciona en ese sentido, pero quiero meditar en nuestra historia como pueblo reformado, como pueblo presbiteriano, para que podamos analizar la razón del por qué las doctrinas de la gracia son enseñadas e importantes. Cuando hablamos de nuestra historia, la Iglesia Reformada, tenemos que declararnos incompetentes para resumir 500 años de esta historia, porque contiene cientos de hombres, cientos de historias, cientos de anécdotas que merecen una mención especial cada una de ellas. Merecen su estudio, merecen su análisis, merecen su acción de gracias, por supuesto. Pero la que vamos a meditar durante toda esta serie de sermones, que por cierto son 7 sermones los que vamos a meditar, es que lo que nos ocupa en nuestro sermón, lo que va a ocupar en nuestra serie, sucede en la primera década del año 1600. Para entonces, mis amados, Juan Calvino ha muerto. Juan Calvino es este gran reformador que ha hecho un excelente trabajo, pero que desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad?, no es eterno. Calvino, la plaza que está aquí, que nos está mostrando la fotografía, es una plaza en Budapest. Hay una plaza ahí en el que está el monumento a Calvino. Como una referencia lo comento. Pero tenemos que mencionar que cerca del año 1600 el protestantismo se había diseminado por toda Europa. Y por supuesto la iglesia o las iglesias más importantes en este tiempo eran, por un lado, la iglesia luterana, que se estableció en Alemania y se fue un poco más al norte, estos países escandinavos, Dinamarca, Suecia, etcétera. Y también surge la iglesia reformada, que es una derivación de la iglesia calvinista, con ideas calvinistas, de que Juan Calvino, este gran reformador de Ginebra, pues empezó a predicar, enseñar, y hubo muchas personas que simpatizaron con sus ideas, que fueron enseñados por él de alguna manera, y muchos de sus discípulos, por así llamarlos, empezaron a diseminar la iglesia reformada también en naciones como además de Francia, en Suiza, en Holanda, en Escocia, en el norte de España, etc. Y en Holanda surge en la década de 1600 una persona muy interesante, un hombre llamado Jacobo Arminio. Este nombre, mis amados, desearía que lo recordasen. Se llama Jacobo Arminio, un hombre que nace en 1560, muere en 1609, y atención al año en el que muere, porque la teología que se le adjudica a él, el arminianismo, que procede del pensamiento de este hombre, realmente se disemina después de la muerte de este varón, de este sujeto. Pero un poco antes de 1610, más o menos en el tiempo en el que él estuvo de profesor de teología en la Universidad de Leiden, él comenzó a elaborar una serie de postulados que contradecían las enseñanzas básicas calvinistas. Este hombre, que por cierto fue enseñado por un alumno de Calvino, Teodoro Beza, empezó a discrepar de algunas ideas, de algunos postulados calvinistas que eran importantes. Empezó a rechazar estas enseñanzas, y muy pronto, al elaborar sus propios postulados, empezó a enseñar a otras personas. Por ser maestro de teología, obviamente influyó en la vida de muchos estudiantes que adaptaron y adoptaron estas enseñanzas y empezaron a mostrarlas en sus propias iglesias. Cuando la iglesia reformada se dio cuenta, al interior de la misma empezó a surgir una división. Empezó a haber un cisma, una separación, en el que, por un lado, los arminianos,
pugnaban por estos 5 puntos arminianos. Y por el otro lado, los calvinistas que pues se encontraron con esto al interior de su iglesia o al interior de la organización de la iglesia reformada, pues comenzaban a querer actuar, pero de una forma no muy bien organizada, y esto tenemos que reconocerlo. De manera que cuando Arminio comenzó a postular estas enseñanzas, muy pronto la iglesia de Holanda se vio en un verdadero problema. Los seguidores de Arminio redactaron un credo y se presentaron en Holanda en 1610, un año después de que Arminio murió, con un pliego llamado memorial o pliego de protesta, que también se conoce como remonstrantes. Y lo firmaron 46 ministros, para que podamos notar el impacto de este hombre, el impacto y la influencia que Arminio tuvo sobre sus estudiantes. Fueron 46 ministros los que firmaron esta declaración, porque ellos pugnaban porque la iglesia tenía que hacer algunos cambios. La iglesia tenía que adaptarse a nuevas doctrinas. La iglesia tenía que rechazar algunas enseñanzas que Juan Calvino había enseñado y que tenía que acoplarse, según ellos, a lo que enseñaba la palabra de Dios. Ahora, estos 5 puntos que se conocen precisamente como los puntos arminianos o como el memorial de protesta son los siguientes. Voy a mencionar uno por uno. El primero es que los arminianos creían en que había un libre albedrío o una habilidad humana. Es decir, que el hombre por sí mismo podía salvarse. La siguiente enseñanza que ellos comenzaron o que ellos defendían era la elección condicionada o condicional, la cual consiste básicamente, mis amados, en que Dios elige a los predestinados, pero que Él sabe que van a tomar decisión por Cristo. También ellos creen en la redención universal o expiación general, es decir, que Dios, como dice Juan 3:16, ama a todo el mundo y todo el mundo puede salvarse. Por supuesto que vamos a analizar cada una de estas doctrinas a la luz de la palabra. El cuarto postulado era: el Espíritu Santo puede ser resistido. El ser humano tiene el poder para resistir a Dios y decirle no a la salvación. Y finalmente, aun cuando una persona pueda ser salva, ellos creían que se puede caer de la gracia o, en palabras más llanas, la gente puede perder su salvación. Si usted se da cuenta, hermanos, estas enseñanzas no son muy extrañas para nuestro tiempo el día de hoy. De una o de otra manera hemos escuchado estas mismas ideas en algunos autores, en algunas conferencias, en algunos libros, en algunos sermones que escuchamos por la red de predicadores famosísimos, personajes que nosotros consideramos hombres de Dios y que no dudo que lo sean, pero que tienen una enseñanza muy distinta a la nuestra. Una enseñanza que incluso en el tiempo en el que se llevó a cabo estas declaraciones, hubo una fuerte división en la iglesia y eso puso muy triste a la gente. ¿Cómo es que Dios permite esta división? ¿Cómo es que Dios permitió que Arminio lograra influenciar en la vida de los demás? Como dije hace un momento, hermanos, como esto tomó por sorpresa a la iglesia calvinista, a la iglesia reformada, la iglesia no reaccionó de inmediato debido a que tenían que organizarse. Y lo querían hacer con suma inteligencia, con paciencia y con oración. Y por esa razón, la respuesta oficial a los 5 artículos se lleva a cabo en el Sínodo de Dort. Ahora note usted la fecha, 13 de noviembre de 1618 al 9 de mayo de 1619. Tenemos varias características. Primero, no fue de inmediato. Lo tomaron, lo meditaron, lo analizaron y después dijeron: vamos a reunirnos para responder a estas interrogantes. Y la reunión, hermanos, que usted va a darse cuenta, pues tiene la duración
de algunos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Fueron 7 meses de intensos debates, de intensos análisis, de intensa oración. No fue hecha al vapor, no fue que se sentaron un día y al día siguiente ya lo dieron a conocer. Y debido a esta forma en la que la iglesia procedió, bueno, pues fue quizá lenta, pero fue muy concienzuda e inteligente. Y se elaboró una serie de postulados para contrarrestar las herejías arminianas. En aquel momento, mis amados, algunos podrían reclamar por qué la iglesia respondió tan tarde, por qué la iglesia se siguió separando, porque de 1910 a 1618, pues transcurren muchos años en que estas doctrinas de Arminio se fueron diseminando. Hay incluso algunos historiadores que señalan que esto fue el tardarse en responder, fue un error de la iglesia reformada. Pero creemos, hermanos, nuevamente, por eso lo dije en un principio, Dios es el Dios de la historia. Y Dios tiene todas estas cosas dentro de sus planes. Al final, la iglesia respondió, a pesar de que la iglesia reformada tuvo una división bastante importante. Creemos que en ello Dios todavía es soberano. A pesar de las divisiones que producen los hombres a la iglesia del Señor, Dios sigue siendo soberano. Y del mismo modo en el que Dios usó a Babilonia para enseñar algo a los judíos, tenemos que reconocer con humildad, mis amados, que también Dios pudo haber usado a los arminianos para enseñarnos una mejor doctrina, que pudiésemos responder con inteligencia. Ahora bien, las 5 doctrinas que vamos a meditar a lo largo de esta serie son conocidas también como los cánones de Dort. Usted los va a encontrar a lo mejor en un librito muy pequeñito. Usted se va a decir cuando vea ese librito, no lo traje ahorita, quizá lo hubiera traído, pero un librito muy pequeñito, muy delgadito, muy chiquitito. Y usted va a decir, ¿en esto se tardaron 7 meses? Sí, se tardaron 7 meses en elaborar los cánones de Dort. Y eso es porque fue hecho en el sínodo de Dort. Pero también se conocen popularmente como los 5 puntos calvinistas. Si usted ve un libro en el que dice cánones de Dort, o ve un libro en el que dice los 5 puntos calvinistas, por ejemplo, John Piper tiene un libro que se llama Los 5 puntos, trata de los cánones de Dort. Pero también en los últimos años se han visto a estos cánones de Dort o los 5 puntos calvinistas como también las doctrinas de la gracia, que son 5. Y vamos a analizarlos, amados, a lo largo de nuestros sermones. Son 5 doctrinas que creemos Dios va a usar para nuestro conocimiento. Y enfatizamos lo mismo que dijimos al principio. Dios usó a los babilonios para disciplinar a los judíos. Creemos que también Dios usa esta controversia para que la iglesia reformada afirme lo que creemos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Está listo para iniciar esta aventura por el conocimiento, por la doctrina, que pueda enseñarnos las respuestas a estos 5 postulados? ¿Qué pensamos del libre albedrío? ¿Qué pensamos de la elección condicionada? ¿Qué pensamos de la redención universal? ¿Qué pensamos de que se puede resistir al Espíritu Santo? ¿Qué pensamos de que si la salvación puede perderse? ¿Qué opinamos y qué decimos los reformados? Vamos a basarnos en la palabra del Señor. Y les ruego, por favor, hermanos, que en el próximo domingo tengan listo su papel y lápiz, porque vamos a dar muchísimos datos. Espero que también descarguen el bosquejo del sermón para que lo tengan allí. Y si alguien quiere las notas del sermón, también lo podemos compartir para que usted arme su propio estudio. Por lo tanto, hermanos, llegamos a los últimos puntos, las conclusiones. 3 conclusiones, 3 puntos importantes en lo que hemos analizado. El creyente siempre tiene que profundizar en su conocimiento de la doctrina. Cuando enfatizamos en la doctrina nos ayuda a afirmar la fe y nos ayuda a desviarnos del error. Número 2,
Dios se vale de las circunstancias, de los hombres y de los eventos para llevar a cabo sus propósitos. No se desanime si aparentemente sucede algo de lo que Dios no tiene control. Dios tiene el control y Dios demostrará su propósito al final de ese tiempo o al final de que esa prueba o ese evento termine. Y número 3, Dios usó, así lo creemos, a la controversia arminiana para que la iglesia reformada afirmara su fe, creciera en el Señor y defendiera lo que nosotros llamamos y conocemos como la sana doctrina. Anhelo con todo mi corazón, amados, que me acompañen en esta aventura y que puedan profundizar en su fe. Dios, gracias.